Damos gracias al Dios Todopoderoso, hermanos en Cristo, que nos acompañan el día de hoy a través de este nuevo mensaje, de este nuevo video que voy a grabar y compartir con cada uno de ustedes. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Hoy quiero compartir una palabra maravillosa acerca del llamado de Dios, cómo Dios ha elegido a pueblo y a hombres para hacer su obra y hacer el ministerio. He titulado este mensaje Elegidos por Dios. Hoy voy a tocar diferentes ejemplos bíblicos de hombres que fueron ungidos por el Señor para hacer una obra delante de Él. Y voy a comenzar este mensaje resaltando a Jesucristo, que fue el primer elegido por Dios. Siendo Él Dios, Él se eligió a sí mismo para hacer una obra en medio de todos nosotros los hombres. En la carta a los Hebreos está escrito de la siguiente manera el pasaje bíblico: así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudando el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de ley. Porque aquel de quien se dice estas cosas, de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El primer elegido por Dios fue su Hijo amado Jesucristo. Es verdad que la palabra del Señor nos muestra que Jesucristo se manifestó en los últimos tiempos, pero hay cosas tan curiosas en las Escrituras que si nosotros le ponemos cuidado nos damos cuenta que el llamado de Jesucristo aparece desde el Génesis para que Él fuera sacerdote de la dispensación de la gracia y cumpliera también la ley, porque la ley, por su ineficacia, no podía ella perfeccionar por sí sola a los seres humanos para darles redención y vida eterna. Entonces, curiosamente, cuando Dios levanta en el Antiguo Testamento a Moisés para que escriba la ley, Moisés escribe el Génesis como uno de los primeros libros, pero en ese libro llamado Génesis se encuentra la historia de Melquisedec, rey de Salem, al cual nuestro padre Abraham salió y le dio los diezmos de todo el botín. Entonces miramos nosotros el trasfondo de que ya el llamado de Dios estaba para su Hijo Jesucristo, montando ya desde antes de que la ley y el sacerdocio levítico fuera fundado. Ya Dios había hablado acerca del sacerdocio de Jesucristo por los siglos de los siglos. Entonces miramos aquí nosotros que el llamado de Jesucristo no tenía que ver nada con el sacerdocio levítico o con la ley que había escrito Dios a través de Moisés. La elección del Dios Todopoderoso para su Hijo amado Jesucristo no venía ligada con esta ley de la cual había hablado Moisés y el sacerdocio levítico, porque este Melquisedec, del cual se da testimonio en el libro de los Génesis y aquí en la carta a los Hebreos, su genealogía no era contada de en medio de los hombres. Él no tenía principio de días ni final de días, y tampoco no había una genealogía que dijera que era hijo de este o de aquel o del otro, así como pasa en las Escrituras, en las genealogías bíblicas. Sin embargo, Jesucristo aparece allí, como quien dice, de la nada, en un pasaje en el Génesis, y se escribe ese pasaje bíblico acerca de Melquisedec, del cual nadie sabía nada de él. Y Moisés escribe acerca de este Melquisedec que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a Pablo en el Nuevo Testamento nos menciona que ese Melquisedec con claridad es Jesucristo. Y Dios lo había elegido desde antes, desde el principio, para que Él cerrara el capítulo de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia y uniera estas dos dispensaciones y empezara Él, por medio de Él, a darle vida eterna a todos los seres humanos.
porque la ley por sí misma, como dice la palabra de Dios, no podía redimirnos del pecado y de la muerte, sino que la ley fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Entonces se manifiesta un libertador llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, como principio, como primero en la ley. Y Dios había hablado desde la ley acerca de Jesucristo como elegido para la dispensación de la gracia, y el cumplimiento de la ley se iba a cumplir en el mismo Jesús. Entonces miramos que en esto del llamado, Jesucristo es llamado, elegido por Dios. Jesucristo, que es su Hijo, fue elegido principalmente por Dios para que Él jugara un papel determinante, maravilloso y exclusivo en nosotros, la humanidad. Entonces, esto de ser llamados, hermanos, no tiene que ver con que nosotros queramos hacer algo para Dios, sino que desde antes Dios ya nos había elegido para hacer ciertas funciones a cada uno de nosotros. Usted hace lo que hace porque Dios lo eligió. Yo hago lo que hago porque Dios me llamó. Jesucristo fue elegido por Dios como sacerdote, no según el orden del sacerdocio levítico, según lo enseña el pasaje bíblico, sino según el orden de Melquisedec, cuando se le dice en el pasaje escrito en el Génesis: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, de este Melquisedec no había ninguna historia en el Génesis. No hay nada que nos diga de algún hecho de este varón. Sin embargo, se le manifestó a Abraham. Y Abraham, cuando tuvo revelación en su espíritu, a quien tenía delante de él, porque para que este hombre tan grande en la ley como lo es Abraham, se postrara y lo adorara y le diera el diezmo de todo el botín, este varón llamado Abraham tuvo que haber recibido revelación de que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual posteriormente se manifestaría a toda la humanidad. Aquel a que Dios le había confiado a Abraham de que vendría y que serían benditas todas las naciones, porque el Cristo nacería de los lomos de Abraham. Cuando Abraham miró a Melquisedec, él supo de que la bendición que él cargaba no era por sí, sino por aquel que iba a nacer de los lomos de él. Este era Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo, miramos en las Escrituras que fue el primer elegido por Dios, ¿verdad? Para que él fuera sacerdote, no según el orden de que había establecido Dios por medio de la ley a través de Moisés, sino según otro orden que venía específicamente, directamente de Dios. Entonces, a esta generación de gentes que siguen creyendo en Jehová y que hablan de que son seguidores y discípulos de Jehová, sin necesitar de Jesucristo, sin ir por medio de Jesucristo el camino, entonces deberían de considerar estos pasajes bíblicos, porque si creen solamente en Jehová, entonces están creyendo en la ley de Moisés. Entonces, porque la ley hablaba solamente de Jehová, no mencionaba allí literalmente Jesucristo, aunque ellos no lo quieren ver, pero la palabra de Dios para nosotros los cristianos está muy clara y sabemos de que toda la Escritura está plagada por Jesucristo, y en cada pasaje y en cada texto de la Biblia miramos a Jesucristo obrando y operando en todas las Escrituras, aunque para estas sectas, ¿verdad? Específicamente ellos solo creen en Jehová, porque no reconocen a Jesucristo como Dios Todopoderoso. Pero si el sacerdocio, si este Melquisedec se levantó como sacerdote, no según el orden establecido por Dios a través de Moisés, o sea, la ley, entonces dice Pablo aquí en este escrito en la carta a los Hebreos: si el sacerdocio levítico fue cambiado, si Jesucristo no viene según el orden levítico, es necesario, dice, que haya una mudanza de ley, un cambio de ley. Entonces, los que estaban en la ley tenían que ellos hacer una transición, mudarse a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ahora ya el sacerdocio levítico delante de la presencia de Dios ya no cuenta, porque ahora hay un sacerdote según un orden establecido por Dios, que fue llamado según el orden de Melquisedec. Cuando Dios levantó a ese nuevo sacerdote que es Jesucristo, su Hijo, entonces hizo un cambio de ley. La gente que estaba en la ley es necesario que fueran transicionados y mudados al Evangelio de la gracia, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ahora
ya no es el sacerdocio levítico, ahora ya no son los sacerdotes del Antiguo Testamento los que se paran a dar testimonio por nosotros, sino Jesucristo, del cual Dios ya había dado testimonio en el Génesis. Él es el que se para como sumo sacerdote delante de Dios por toda la humanidad. Entonces, el sacerdocio levítico es cambiado por Dios y es ungido Jesucristo para que sea sacerdote para siempre, porque, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, los sacerdotes al ver la muerte no podían ellos ministrar delante de Dios eternamente, sino que moría uno, levantaban otro y otro y otro, y era necesario hacer nuevos ungimientos para levantar un nuevo sacerdote. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, del cual se da testimonio de que tú eres sacerdote para siempre, Jesucristo al ver la muerte no puede ver la muerte nunca más, porque Él es eterno. Él la miró una sola vez en su cuerpo hecho hombre en la cruz del Calvario, pero cuando Él resucitó, Él vive para siempre, porque Él no puede morir. Porque Él se hizo hombre, Él vio la muerte, pero antes de eso Jesucristo no podía ver la muerte. De hecho, ni su cuerpo vio corrupción cuando estaba ahí en el sepulcro, no se descompuso. Entonces miramos nosotros de que si Dios cambió el sacerdocio, también hubo un cambio de ley. Ahora todos los del Antiguo Testamento en el Espíritu, ellos se movieron al Evangelio de la Gracia, solo que nosotros no entendemos cómo funcionó la ley. David, Abraham, a todos ellos se les fue revelado por el Espíritu que vendría el Mesías, el cual los redimiría del pecado, de la condenación eterna. Ellos murieron en la ley creyendo de que Jesucristo iba a venir por ellos a redimirlos del pecado y de la muerte. Entonces, por eso ellos fueron justificados, por ellos fueron salvos, porque a Abraham se le fue revelado de que venía el Cristo a morir por él. Entonces, cuando a Abraham se le fue revelado por Dios de que Jesucristo se iba a manifestar, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, es como lo explicó Pablo en Romanos, que los que obran no les cuenta el salario no les cuenta su obra como salario, sino como deuda. Pero aquellos que no obran y creen en aquel que justifica al impío, su deuda o su pecado le es contado por justicia, dijo Pablo. Entonces, cuando Abraham cree, su fe le es contada por justicia, así como nosotros los que hemos creído en Jesucristo, entonces nuestra fe nos cuenta como justicia. Entonces ahí nosotros entendemos que a Abraham se le fue revelado que venía a morir el Cristo. David sabía que venía un Cristo a morir por su pecado. Entonces David, hablando de esta bienaventuranza y del sacerdocio, que ya no era según el orden de Moisés, sino según el orden de Melquisedec, David, hablando de esta bienaventuranza, dijo: bienaventurado cuyo varón, aquel varón que comete pecado y sus pecados no le son contados y sus pecados le son cubiertos, dijo él en el libro de los Salmos. Bienaventurados aquella generación, dijo, que sus pecados no le son contados, dijo David en el libro de los Salmos. Por ahí va ese pasaje. Entonces, ¿de qué hablaba David? David hablaba de una bienaventuranza, de un nuevo sacerdocio, de un nuevo sacerdote que sin pecado nos iba a redimir a nosotros de la maldición de la muerte. Entonces, aquí miramos nosotros que no se trata de aquel que quiere hacer la obra de Dios, sino del que Dios elige para que haga el ministerio. Entonces vamos a ver que cuando Dios establece un orden en el Antiguo Testamento, después de que ya Jesucristo había sido elegido por Dios para que Él nos redimiera de la maldición de la muerte y cambiara el sacerdocio, y entonces y hubieran cambios en la ley, anteriormente de esto, después de esto, se levanta un líder en Israel llamado Moisés, elegido por Dios, lo cual está escrito en Éxodo capítulo 4 verso 21. Dice de la siguiente manera: el Señor había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer ante Faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo. Entonces, como les digo, aunque la ley, según está el orden de la Biblia escrita, la ley aparentemente fue primero que Jesús. Pero en el libro de Génesis, Dios ya había hablado acerca del llamado, del ungir de Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Mesías para redimirnos a nosotros del pecado. Pero la ley tenía que ser escrita por alguien. Sin embargo,
Dios se agrada de Moisés y lo levanta en medio de toda la casa de Israel, a Moisés, para que escriba todo el Antiguo Testamento, todos los libros de la ley, o los 5 libros de la ley. Entonces Moisés comienza y establece la ley, y este hombre no se eligió a sí mismo, sino que este hombre estaba ya en Egipto, ¿verdad? Sirviendo a los faraones, siendo doctrinados por los faraones, creciendo en una cultura que no era su cultura, con una gente que no era su gente, con un idioma que no era su idioma. Y ahí estaba Moisés el día que Dios lo eligió para que él fuera separado por Dios para este ministerio de escribir todos los 5 libros de la ley. Entonces, Moisés no escogió el ser llamado, sino que Dios lo eligió de en medio de un pueblo, lo sacó para que él hiciera una obra y escribiera 5 libros del Antiguo Testamento, en los cuales se fundó todo el sacerdocio y la forma como los de la ley debían ministrar a Dios y servirle y serle acepto y serle agradable. Ahora bien, cuando ya la ley estaba establecida, Dios establece un nuevo orden de cómo se debería de ministrar a Dios. Esta ley hablaba de sacrificios, hablaba de holocaustos, hablaba de ofrendas, hablaba de pactos delante de Dios y de servicio continuo en la obra de este ministerio que Dios había dado por medio de los labios o escrito por medio de mano de Moisés. Entonces, para que el pueblo de Dios le sirviera, era necesario servir a través de un sacerdocio escogido, separado, santificado por el Dios Todopoderoso, para que ellos ministraran a Dios continuamente. Y cuando Dios escoge un sacerdote, no se agrada de nadie más, sino que se agradó de Aarón, hermano de Moisés, para que fuera sacerdote en este pacto de la ley en el Antiguo Testamento y ministrar a Dios con holocaustos, con sacrificios y con ofrendas mecidas al Señor Dios Todopoderoso. Aquí vemos en la palabra de Dios, a la altura de Éxodo capítulo 28, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios, el llamado de Aarón, el ungir de Aarón al sacerdocio. De entre todos los israelitas, yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos, Itamar, Nabat y Abiú, y a Eleazar, para que sean mis sacerdotes. Entonces, este Aarón fue elegido no porque era hermano de Moisés, el que ya había escrito en varios libros de la ley, sino que por Dios Aarón fue elegido, él y sus hijos, para que sirvieran como sacerdotes en el altar del Señor. Estos varones fueron ungidos por Dios para que fueran sacerdotes y ministros y le sirvieran en el altar al Dios Todopoderoso. Ahora, cuando ya estaba montada la ley, cuando ya el sacerdocio estaba establecido, cuando ya estaban los nombres de las personas que iban a servir, iban a ministrar a Dios en el sacerdocio, Dios había demandado en la ley que todo primogénito iba a ser consagrado a Jehová. Entonces, pasa lo siguiente, que cuando Dios viene y escoge a una tribu llamada la tribu de Leví, por causa de que los levitas, cuando el pueblo de Israel, todas las tribus, las 12 tribus de Israel, se apartaron del corazón de Dios y fornicaron y adulteraron, haciéndose un ídolo, haciéndose un becerro de oro, y apartando sus corazones, en su espíritu, en su corazón, dice la palabra, cuando hicieron ese becerro se volvieron a Egipto, porque en Egipto era lo que este pueblo hacía, adoraban a los ídolos del pueblo de Egipto, eran idólatras, y cuando ellos salen de Egipto, todavía Egipto seguía en sus lomos, y vienen ellos y Dios los saca de en medio de ese pueblo para santificarlos en el desierto y hacerlos pueblo suyo, pueblo santo. Pero este pueblo todavía traía la rebelión, todavía traía el pecado, todavía traía la idolatría en sus corazones. Y por mandato y por decisión unánime del pueblo, ellos se hacen un becerro y Aarón se pone a trabajar con su mano. Aarón, que había sido llamado al sacerdocio, levanta un becerro allá en el desierto, y todo Israel se prostituyó en pos de ese becerro y lo adoraron. Lo que pasó ahí, hermanos, es que cuando Moisés descendió de estar en la presencia de Dios, Moisés mira cómo el pueblo se había corrompido, y él da una orden y lanza una palabra en ese pasaje ahí y dice: los que estén del lado de Jehová, pásense conmigo a este lado. Entonces, ese día, de todas las tribus de Israel se pasaron solamente la tribu de Leví. Los levitas se pasaron del lado de donde estaba Moisés. Entonces el Señor da una orden a través de los labios de Moisés, que fuera cada uno de estos varones de la tribu de Leví,
que se habían pasado del lado del Señor y que arremetieran en contra de su padre, de su madre, de su hijo, de su mejor amigo, de su pariente más cercano. Y fueron los levitas y atravesaron cada uno con su espada a su familiar más cercano. Al que solo tenía padre y no tenía hijos, entonces mató a su papá. Y ahí fueron uno a uno consagrándose. Entonces el Señor dice: hoy me he santificado en la tribu de Leví. Entonces, como Dios había elegido, según la palabra de Dios, a cada uno de los primogénitos para que fueran suyos, Dios cambia esa regla y ya no quería a los primogénitos, a cada uno de los primogénitos de los hijos de Israel, sino que escogió a ellos, a la tribu de Leví, en lugar de cada uno de los primogénitos. Entonces, los levitas son escogidos por Dios para ministrar en el sacerdocio y servir en los cuidados, en el mantenimiento, en la casa del Señor. Y entonces ellos eran los levitas escogidos por Dios gracias a que ellos tuvieron celo por el Señor y ellos no fueron en pos de aquel becerro, sino que se apartaron de ese pecado y Dios los santifica y los toma a la tribu de Leví como parte de las 12 tribus de Israel. Separa de los 12 tribus de Israel a la tribu de Leví para hacer de esa tribu el sacerdocio y que administraran el sacerdocio y le sirvieran perpetuamente y para siempre en el antiguo pacto, el antiguo testamento. Entonces, los levitas, de en medio de todos sus hermanos, no fueron ellos los que se eligieron a sí mismos, sino que por una acción, por un celo santo que los consumió a ellos el día que sus 11 hermanos se apartaron de ir en pos de Jehová, esta tribu se mantuvo firme, Entonces Dios los escoge a ellos como líderes de la adoración, como líderes del sacerdocio, para que ellos ministraran al Dios Todopoderoso. Por eso les digo, hermano, que no se trata esto de que yo quiero hacer la obra de Dios, yo quiero ser predicador, yo quiero ser un evangelista o un profeta o lo que a ti te apasiona hacer. Esto no se trata de ti ni de mí, se trata de aquel que escoge, de aquel que llama. Y cada uno de nosotros fue seleccionado por Dios para hacer una obra en este ministerio del evangelio, de la predicación. Entonces, aquí miramos que los levitas son llamados por Dios y escogidos por Dios como tribu para que le sirvan a Dios en el sacerdocio. Cuando ya Dios había cerrado todo este tiempo del Antiguo Testamento, había establecido el orden de la ley, los ministros, los sacerdotes, había hablado de Melquisedec. Cuando ya Dios había establecido el tiempo de la gracia, cuando Jesucristo se había manifestado y había levantado apóstoles aquí en el Nuevo Testamento y había elegido un grupo de personas para que fueran seguidores cercanos de Él, como ser los discípulos, los cuales posteriormente se constituyen en apóstoles y comienzan a servir a Dios en el apostolado, en el evangelio de la gracia, ya no en la ley sino en la gracia. Era necesario que se estableciera, ¿verdad?, un apostolado para predicar el evangelio. Pero cuando se trató de mandar a alguien para que predicara el evangelio a los gentiles, no escogió a ninguno de los que estuvieron con él por 3 años de ministerio siendo enseñados y doctrinados por el Mesías, sino que Dios se agrada de un varón que no estaba ni en la gracia, sino que estaba en la ley, al apóstol Pablo. Este hombre estaba en la ley, no estaba en la gracia. Sin embargo, Pablo no había visto a Jesús, ni había estado con Jesús. Pero a Dios le place traer a este varón que no había sido de su cercano, que no había estado con él hombro a hombro siendo doctrinado por Jesús, sino que escoge a Pablo para que predique a los gentiles el evangelio de la gracia. No escogió a Pedro, no escogió a Juan, no escogió a Jacobo, sino que se agrada de Pablo para que Pablo predique el evangelio de la gracia a los gentiles. Pablo no eligió él ser un predicador o apóstol a los gentiles, sino que él fue llamado por Dios. Él tuvo un encuentro específico para venir y predicarnos el evangelio a nosotros los gentiles. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15, habla del llamamiento de Pablo al apostolado para que sirviera a nosotros los gentiles y predicara y nos enseñara el evangelio de la gracia a todos nosotros, el pueblo gentil. Miremos lo que dice Hechos capítulo 9, verso 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Dios estaba hablando con un varón israelita llamado Ananías, el cual tenía que ir a ungir a Pablo, llamar a Pablo al ministerio, orar por él para que recibiera la vista después de que
Pablo había tenido un encuentro en Damasco con el Señor y había quedado ciego. Ananías es llamado por el Espíritu Santo para que ore por Pablo y reciba sanidad de su vista, y este hombre sea ungido para la predicación a los gentiles. Entonces, aquí miramos que ninguno de los discípulos del Señor fue elegido para la predicación y enviado a los gentiles, sino que Pablo, aquel que era celoso de la ley, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que asolaba la iglesia, a este le agradó Dios para que fuera y predicara el evangelio de la gracia a los gentiles. Entonces, aquí no se trata de que yo quiera o que usted quiera. Se trata del que Dios llama, se trata del que Dios escoge, se trata del que Dios unge para cualquier ministerio específico. Entonces, voy a terminar este mensaje y lo voy a ir cerrando aquí con un último pasaje. Y quiero tocar un último punto para cerrar esta predicación. El llamado al arrepentimiento, el llamado a que nosotros vengamos a este camino llamado Evangelio de la Gracia. Este llamado no es para el que quiere, este llamado no es para el que corre. El llamado arrepentimiento, el llamado para ser perdonado, el llamado para ser limpiado con la sangre del Cordero, no es de aquel que se imagina o que quiere o que dice, yo quiero ir, yo quiero ser limpio, yo quiero ser perdonado por Dios, sino que es solamente para aquel que Dios escoge, para aquel que Dios tiene misericordia, como Dios se lo había dicho a Abraham. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, Pablo toma ese pasaje bíblico en el Nuevo Testamento y habla de la siguiente manera. En la carta a los Romanos capítulo 9, versos 15 y 18 dice de la siguiente manera: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, esto de venir al camino del Evangelio y ser salvos y ser redimidos de la condenación eterna, de que nuestros pecados sean limpiados con sangre, no es de aquel que desea que Dios lo perdone, sino del que Dios tiene misericordia, dice la palabra. Estos se arrepienten porque Dios tuvo misericordia. Si tú te has preguntado si Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti, basta que te des cuenta de que hoy eres cristiano para que te des cuenta de que Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Por eso estamos en el camino del Evangelio. No porque tú te arrepentiste, no porque tú te diste cuenta de que Jesucristo era el Mesías, no porque eras bueno, no porque se te anunció el Evangelio, sino porque Dios, cuando estabas en la inmundicia, en el pecado, en la densa tiniebla, en la oscuridad, ahí Jesucristo, o el Dios Todopoderoso, tuvo misericordia cuando te miró en la adicción, en el alcoholismo, en la borrachera. Ahí Dios se acercó y tuvo misericordia de ti. El Padre vino y te tomó en sus manos, te tomó en sus brazos y te trajo a su Hijo Jesucristo, que quita el pecado del mundo, porque Jesucristo lo había dicho. Dios no se saltó el orden, Jesús no se saltó el orden de cómo Dios hace toda esta misericordia con la humanidad. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trae. Entonces, el primero que se compadeció de ti y de mí para que nosotros fuéramos salvos y viniéramos a este camino del Evangelio de la Gracia, al arrepentimiento, a la salvación, a la vida eterna, fue nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, porque Él fue el primero en amarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primero en amarnos, el primero en sentir compasión, el primero en tener misericordia de nosotros fue el Padre, el Dios Todopoderoso, porque Jesucristo no ha perdonado ni ha limpiado a ninguno con su sangre que el Padre no se lo haya traído para que Jesucristo le perdone sus pecados. Entonces, aquí no es del que quiere arrepentirse, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Por eso yo te digo, si todavía tú no has venido al camino del Evangelio, si todavía tú no te has arrepentido de tus pecados, clámale al Padre y dile, ten misericordia de mí. Por eso todos en el Nuevo Testamento, cuando anhelaban un milagro de parte de Jesucristo, decían ellos, Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque sabían que la misericordia no era para aquellos que la pedían, sino para aquel que el Padre había elegido. Cada uno de los milagros que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento, el Padre lo había autorizado. El Padre había traído a esas personas a Jesús
para que Jesucristo les sanara, para que Jesucristo les libertara. Esta era la misericordia del Dios Todopoderoso, obrando por medio de Jesucristo. El Padre los traía, Jesucristo los perdonaba. El Padre los traía, Jesucristo los sanaba y así los limpiaba de su pecado. Entonces, el que está detrás de todas estas operaciones era el Dios Todopoderoso, porque así lo había dicho Pablo. Jesucristo da ministerios, el Espíritu Santo da dones, pero las operaciones las hace el Padre. ¿Qué operaciones hace el Padre? Esto de tener misericordia es una de las operaciones del Padre. El Padre nos tomó a nosotros y nos trajo con Jesús. Nosotros pudimos ver a Jesús y Jesús dijo: tú estás aquí porque el Padre te trajo, porque el Padre te trajo a ti y te escogió para que fueras salvo. Él te ha conducido hacia mí, por eso yo te puedo perdonar los pecados. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Entonces, esto de predicar el Evangelio no es del que quiere, no es del que le gusta la predicación, sino de aquel que Dios escogió para predicar, de aquel que Dios escogió para sanar, de aquel que Dios escogió para enseñar, para ser pastor, para ser ministro en alguno de los ministerios de Jesucristo. Entonces fuimos escogidos por Dios. Yo estoy predicando el Evangelio no porque yo quería predicar el Evangelio, sino que el Padre me tomó a mí desde mi niñez y me trajo delante de Jesús para que Él me enseñara las Escrituras, me preparara, me capacitara, me limpiara con su sangre e hiciera morar su Santo Espíritu dentro de mí. Por eso yo estoy anunciando el Evangelio. No es porque yo quería predicar el Evangelio, sino por pura gracia, por pura misericordia del Dios Todopoderoso. Estoy aquí predicando el Evangelio a todos los gentiles como lo predicó Pablo. Así nosotros estamos predicando el Evangelio y pastoreando una grey para Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la predicación, hermanos, que quería compartir con ustedes. Los dejamos aquí para no alargar estos mensajes. Si la paz de Dios, que la paz de Dios esté sobre sus vidas, sobre su mente y sobre todos sus corazones y sobre toda su familia. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el Evangelio para todas las naciones. Si este mensaje te ha sido de bendición, compártelo con tus contactos telefónicos. Y si todavía, hermano en Cristo o amigo que me está mirando a través de este video, no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal, déjanos ahí tu apoyo, dale a la campanita ahí y suscríbete a mi canal para que YouTube te avise cada vez de que su servidor cargue un nuevo mensaje, tú recibas la notificación y puedas recibir esta bendición del Evangelio que nosotros estamos ministrando para gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces, si la voluntad de Dios así lo permite, estaré el próximo fin de semana para transmitir un nuevo mensaje del Evangelio de la Gracia. Paz sea sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.